Bien, vamos a recordar un poco el modelo de impedancia de cada uno de los elementos y a revisar ciertas implicaciones prácticas que tiene su propio modelo. Entonces, para la resistencia, nosotros decíamos que la impedancia en la resistencia era simplemente R. Esto también lo puedo representar como si ZR fuese R más J0. ¿Listo? Es decir, solamente tiene parte real. Si queremos calcular la magnitud de este número, recordemos por acá, colocar por ejemplo un número complejo C igual a más JB. Si yo quiero calcular la magnitud de ese número complejo C, pues simplemente es la raíz de cada uno de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y si quiero calcular el ángulo, pues simplemente es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Esto por acá, un ladito. Entonces acá, en este caso, esta impedancia la puedo representar también como si fuese la magnitud de la impedancia fuera la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria. Entonces la raíz con esto se iría y nos quedaría simplemente R. Y el ángulo de ZR pues sería igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que sería 0, sobre la parte real. Recordemos que la tangente a la menos 1 de 0 pues nos da 0, entonces por lo tanto el ángulo de esto nos daría 0. Ahora, la impedancia del capacitor decíamos que era 1 sobre SC, donde S era J omega, entonces esto es igual que tener 1 sobre J omega C, que sería también como si tuviésemos ZC igual a 0 de parte real, menos J, este lo puedo pasar por arriba, me quedaría menos J, sobre 1 sobre omega C. Entonces acá tendríamos el número imaginario asociado a esto. Lo puedo igualmente representar su magnitud, entonces la magnitud de ZC nos quedaría 1 sobre omega C. Recordemos que la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y todo eso le sacamos la raíz, entonces quedaría solamente esto. Y el ángulo de ZC nos quedaría como, pues para recordar esto, voy a colocar por acá un par de ejes. Vamos que este sea nuestro, traemos acá unas líneas. Vamos acá un eje. Y ahora vamos esto por acá. Y tracemos una línea por acá. Vamos a esto. Entonces voy a suponer que este es mi eje imaginario, este es mi eje real y voy a entonces a calcular el ángulo de ZC. Si lo que nos fijamos acá es que es 0 en la parte real, tiene 0 componente en la parte real y en la componente imaginaria es menos 1 sobre omega C, es decir que por acá valdría menos 1 sobre omega C. ¿Cuál es el ángulo que forma? Pues sería un ángulo de menos pi medios. ¿Listo? Menos pi medios. También lo podemos sacar desde acá, pero tomando en cuenta que esto nos daría menos 1 sobre omega C sobre 0. Y pues la división sobre 0 no existe, pero de acuerdo a la interpretación gráfica de este ángulo, pues nos damos cuenta básicamente que el ángulo es realmente menos pi medios. Y para ZL, entonces sabíamos que la impedancia era SL, que sería igual a simplemente J omega L. Entonces podemos decir que ZL era 0 más J omega L. La magnitud de ZL sería simplemente entonces omega L. Y el ángulo de ZL sería igual, de esta misma forma. Entonces acá tendríamos 0 en componente real, por acá llegaría a omega L en la componente imaginaria y el ángulo que forma pues simplemente es pi medios. ¿Listo? Entonces de esta forma hemos calculado cuál es la magnitud y la fase o el ángulo que aporta cada una de estas impedancias
recordando pues los elementos básicos de operaciones con números imaginarios.